Si me pueden acompañar a leer en Isaías 41, del versículo 3 al 5. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: lo siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Ahora adelantamos hasta el versículo 9, por favor. Dice así: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y si quisiera que ustedes pudieran leer conmigo en voz alta este versículo y lo tomen para cada uno de ustedes. Dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Esta palabra, el Señor da una promesa y nos dice, además de que siempre estará con nosotros, que Él nos llama. En el versículo 3 dice que el Señor nos siguió a nosotros, pasó en paz y nos hizo entrar nuestros pies donde nunca habían entrado. Cuando habla de que nuestros pies van a caminar por lugares donde nunca habían entrado, no se refiere específicamente en el plano físico, sino también nos habla de que en el plano espiritual el Señor quiere llevarnos a un nivel más alto, que busquemos de su presencia, que estemos en comunión con Él. En el versículo 4, nos confirma que fue el Señor el que hizo esto. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Jehová de los ejércitos afirma en su palabra que Él nos escogió desde las generaciones anteriores, desde antes de estar formados en el vientre de nuestra madre. El Señor ya sabía lo que quería con cada uno de nosotros. Queda en nosotros hacer su perfecta y santa voluntad, ¿verdad? El Señor nos habla de un propósito, que Él nos ha llamado con propósito a cada uno de nosotros, para servirle. Hay muchos llamados. Cuando me refiero que hay muchos llamados por hacer cuando estamos en la iglesia, nos referimos a que cuando estamos en Dios tenemos que cumplir sus mandamientos, estar en santidad con Él, en comunión con Él. Y uno de los más importantes es ir y hacer discípulos. Como dice en Mateo 28, 19 al 20, si lo pueden colocar para leerlo rapidito. Mateo 28, del 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios siempre va a estar con nosotros, hermanos, y siempre va a querer que llevemos su palabra. Es la encomienda que Él nos ha dejado. Así sea con un Cristo te ama. Usted no sabe cuánto puede hacer que esa persona que usted le diga eso se sienta mucho mejor. Hay muchas personas que pueden estar pasando por momentos que no tiene nadie que los ame. Y uno decirle: Cristo te ama, Cristo puede ser la solución para tu vida, Cristo te ama. Con un solo Cristo te ama,
Eso puede hacer la diferencia, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, seguimos aquí con el versículo 5. Dice, las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cuando se refiere a esto es que en el mundo, todo el mundo va a ver las maravillas de Dios. Muchos creerán y otros no. Es que para que todos crean es muy difícil porque estamos viviendo unos tiempos que son señales de que Cristo viene pronto, hermanos. Y Él, Dios quiere que su pueblo se levante y busquemos ese avivamiento que tanto Él ha prometido. En esta nación el Señor ha hablado de un avivamiento, como dijo Jorfan, y nosotros creemos eso y hemos buscado y hemos visto que nos hemos levantado a evangelizar y a llevar su palabra, ¿verdad? Y en el mundo hemos visto que pasan muchas cosas malas. Y esto se debe a que la maldad ha aumentado en cantidades muchas, pues. En, cuando en la Biblia veíamos que Sodoma y Gomorra fue destruida por su iniquidad, por su pecado, puedo decirles que Sodoma y Gomorra están minimizados con lo que se está viviendo en la actualidad, con tanto pecado, con tantas inmoralidades carnales. Pero a pesar de eso, sabemos que Dios es lento para la ira, ¿verdad? En Jonás 4:2, si lo pueden colocar en Jonás 4:2, Jonás afirma que el Señor es un Dios de piedad. Claro, no hay que buscar siempre estar bien con Dios y no hacerlo molestar. Pero en Jonás 4:2, cuando Jonás desobedeció a Dios, que él lo mandó a ir a Nínive y se fue a Tarsis, y el Señor hizo que un pez se lo tragara para que él fuera y llevara la palabra a Nínive, y este pueblo fuera salvo. Y lo impresionante es que ese pueblo fue salvo, a pesar de la iniquidad y del pecado que tenían, creyeron en la palabra y fueron salvos, ¿verdad? Entonces dice así, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Es impresionante que el Señor sea lento para la ira. Muchos de nosotros, para no decir que todos, es muy difícil controlar nuestros sentimientos al momento de estar en una discusión o que veamos algo que nos da molestia. Y a veces no controlamos nuestros sentimientos y decimos cosas que pueden herir a cualquiera que se lo digamos porque no controlamos nuestros sentimientos y tenemos ira al momento de decirlas, ¿verdad? Pero el Señor dice que es un Dios clemente, piadoso, de gran misericordia y lento para enojarse. Por eso es que en estos tiempos, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios nunca nos ha dejado y nunca ha permitido que nada malo nos suceda porque estamos con Él siempre, ¿verdad? Y en el mundo vemos que ocurren tantas cosas que Dios ha permitido que sucedan porque son señales de su venida, tanto enfermedades, tantas cosas que han sucedido, rumores de guerra, enfermedades que son virales, pandemias. Todo esto no es nada más que un abrebocas de lo que viene para el mundo, pero nosotros que estamos con Dios tenemos que levantarnos y buscar ese avivamiento, hermanos, y llevar esa palabra a los que no lo conocen. Hace como 3 semanas estuve en Caracas y estuve congregándome en una iglesia cristiana allá. Todos los domingos iba y un domingo en específico llegamos y resulta que para poder guardar el carro, nosotros íbamos en carro, teníamos que entrar en un estacionamiento de un centro comercial porque la iglesia no tenía estacionamiento, teníamos que guardarlo ahí. Y en el centro comercial estaban todos los sótanos, habían como 5 sótanos y nos mandaron al último sótano porque estaban todos llenos. Y en todos los sótanos habían personas como con trajes y con unas escarapelas.
En un principio yo pensé que eran de la iglesia que estaban organizando a las personas para que fueran a la iglesia. Pero al bajarnos nos preguntaron si íbamos a ir a una asamblea, una asamblea que iban a hacer ahí. Pero resulta que no era una asamblea de la iglesia cristiana, sino que eran los testigos de Jehová. Y me impresionó tanto que yo subí, cuando subimos para salir del centro comercial, el centro comercial estaba repleto, repleto, repleto de los testigos de Jehová. ¿Y cuántos acá no han visto que usted en un día que usted salga o cualquiera que sea, todos los días, si usted no ve un testigo de Jehová es porque algo raro está pasando, porque todos los días hay testigos de Jehová en la calle, predicando la mentira, falsas doctrinas que no son lo que Dios ha establecido. Y cuánto, si ellos predican la mentira y la dicen como la verdad, cuántos más nosotros que tenemos la verdad y tenemos a Cristo en nuestros corazones debemos ir y llevar su palabra, ¿verdad? Por acá, por el versículo 9, nos habla del Señor de que fuimos escogidos, de que fuimos llamados para un propósito, dice, porque yo te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En el mundo, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hay más de 8.000 millones de personas, y que usted y yo, y cada uno de nosotros, hemos sido llamados con un propósito auténtico, porque no todos tenemos el mismo propósito. Cada uno tiene un llamado y Dios lo quiere que se cumpla en cada uno en sus vidas. Dios nos diseñó en el vientre de nuestras madres para que cumplamos el propósito de Dios, ¿verdad? Eh, y poco a poco iremos viendo cómo este propósito se va a ir reflejando en nuestras vidas. Y no solo lo dice en esta parte de la Biblia, porque en muchos lugares más de la Biblia nos dice todo el Señor que Él nos llama. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 16, Él nos dice, si lo pueden colocar, por favor. Juan 15, 16. Ajá. Diciendo el Señor que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros pensamos que nosotros lo buscamos a Él, pero no es así, es al contrario. Vean lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchos problemas. Y lo impresionante es que Dios ya sabía que nosotros tendríamos ese querer de buscar de Él, pero en realidad Él nos escogió, como lo dice su palabra, Él nos llamó a su luz admirable. Amén. Y muchas veces nos pasan muchas cosas que no entendemos y que estando en santidad con Dios y nos pasan muchas pruebas, muchos procesos y entendemos que su palabra en Romanos 8:28 se cumple cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Como Él nos llamó, ahora somos sus siervos y, y fuimos creados y llamados con un propósito auténtico y único, como les estaba comentando, ¿verdad? En versículo 10 dice, este versículo es una promesa de Dios para cada uno de nosotros, donde Él nos da una palabra de aliento, ¿verdad? Dice, lo voy a volver a leer, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se han puesto a pensar de por qué este versículo está así y por qué Dios puso esto en este versículo? Este versículo toma rienda en nuestras vidas porque Dios siempre está con nosotros.
cuando experimentamos el silencio de Dios, que pensamos que no escuchamos la voz de Dios, Él está ahí. Me pasaba que no sabía qué traer para la iglesia, no sabía de qué hablar. Hace unos meses el Señor habló a mi vida por medio de la pastora Judith y me dijo que el Señor tenía una palabra que yo tenía que traer en el libro de Isaías. Desde entonces estuve leyendo, pero no sabía con firmeza ni tenía confirmación de parte de Dios de lo que yo tenía que hablar. Pero leí este capítulo en específico y sentí que tenía que hablar de esto, ¿verdad? Porque como es un servicio de jóvenes y tenía que hablar desde que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, desde las generaciones pasadas, ¿verdad? A servirle, a cumplir su propósito. Y bueno, planifiqué el tema y en el retiro el Señor confirmó. El Señor confirmó sin yo saberlo ni nadie saber de qué yo iba a hablar. El Señor hablaba en el retiro de propósito, de propósito, de propósito. Casi todas las prédicas y todas las palabras que dieron tenían en ellos implantados el propósito de Dios, llamados con propósito, ¿verdad? Y el lema del retiro, que está en 2 de Timoteo 1:6, si lo pueden colocar, porque quiero leerlo. 2 de Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces el Señor hablaba que Él nos ha entregado y nos ha avivado un fuego y nos ha dado el don de Dios que está en nosotros. Debemos avivar ese don que Dios nos ha dado. Dios nos ama mucho, hermanos, y quiere ayudarnos a superar todas nuestras pruebas, todos los desafíos que tenemos. Él es poderoso y justo. Él no va a permitir que nada malo nos suceda, sin que sea por un bien mayor. Como se les comentaba, que todas las cosas nos ayudan a bien. En la prueba o en la circunstancia adversa que estemos pasando, como dice mi hermano Jonathan, que Dios me lo bendiga. En la prueba, Dios siempre va a estar con nosotros. Y si algo que aprendí en el retiro que dijo Jonathan, que todas las cosas nos ayudan a bien porque Él hace que pasemos esas pruebas para Él luego glorificarse aún mucho más en nuestras vidas. Y recordar ese versículo que se encuentra en Santiago 4:7 que dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando venga la prueba, estar siempre en comunión con Dios y entregar cuentas a Dios y verán que el enemigo va a huir. Y como dice el versículo que voy a leer a continuación, van a ver que es así. Dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. En medio de la dificultad vendrán enemigos que quieren hacernos daño, pero como dice acá, serán confundidos y avergonzados. Cuando hacemos el bien, obviamente, cuando hacemos lo que Dios quiere y seguimos la recta de Dios, el camino de Dios, el enemigo le va a molestar esto, ¿verdad? Porque él no se va a quedar tranquilo. A él le conviene que nosotros estemos distraídos o que estemos, que fallemos, o que dejemos atrás todo esto que Dios nos ha entregado. Quizás a veces cuando venga la prueba o esto que el enemigo va a hacer que nos confundamos, porque van a venir invitaciones a lugares que a Dios no le agradan. Y se lo digo yo porque me ha pasado y como dice la palabra que el enemigo vendrá disfrazado de oveja, pero en realidad es un lobo
rapaz, ¿verdad? Cuando vengan esas invitaciones a lugares que a Dios no le agradan, hermano, créame que ahí es ahí donde nuestra fe será más probada y donde nuestro carácter como cristianos y nuestra actitud debe mantenerse como la de un hijo de Dios. Y me pasaba que mi actitud a veces no era la misma que en la iglesia que afuera. Y es ahí donde tuve yo que pedirle a Dios que formara en mí un carácter de un hijo de Dios, para que esas personas se dieran cuenta de que yo era un hijo de Dios y que a mí no me gustaban esas cosas. Y en cambio, a través de mí ellos ver a una persona que ama a Dios y que en el nombre de Jesús algún día ellos también puedan llegar a sus pies. Y ustedes van a ver que a partir de que Dios forme un carácter de cristiano en nosotros, esas invitaciones y esas tentaciones del enemigo van a desaparecer. ¿Cuántos lo creen? En el versículo 12 dice: buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Confirmación de lo que les estoy diciendo, hermanos. Con oración y un carácter cristiano, los que nos hacen mal o buscan hacerlo, incluso si nosotros los buscamos, a ellos ya no los vamos a encontrar porque se habrán huido y sabrán que estas cosas a nosotros no nos agradan. El Señor siempre garantiza estar a nuestro lado, como lo dice Jesús en Mateo 28:20. Si lo pueden colocar. Mateo 28:20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús de estar con nosotros es una de las promesas más consoladoras de la Biblia. Saber que nunca estaremos solos, que Él siempre estará con nosotros, es increíble. Y ustedes van a ver que es así. A mí me pasa y yo siempre le doy gracias a Dios, porque todas las cosas que me pasan, yo le doy gracias a Dios. Dios, gracias por esto. Dios, gracias por lo otro. Gracias por respirar. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias porque a pesar de todo lo que pasa en este país y lo que pasa en el mundo, tú nunca nos has dejado y nada malo nos ha pasado. Y si sentimos que estamos pasando una dificultad, acuérdense, hermanos, de orar, porque no sé si creo que en Isaías 59, del 1 al 2, dice que el Señor es presto su oído a la oración, que su oído no se va a ensordecer a nuestra oración, sino que al contrario. Si lo pueden colocar, Isaías 59, del 1 al 2. Ah. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es muy importante ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Es muy importante porque así, estando a cuentas con Dios, nuestra oración llegará hasta donde está Él, y Él nos escuchará nuestra súplica, y Él va a responder, hermanos. Continuando con el versículo 13 de Isaías 41 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En esta porción de la palabra se repite mucho la palabra no temas. Recordando el Señor que es fiel a sus promesas y que siempre estará con nosotros. Debemos saber que el enemigo no puede intimidarnos, porque como Él está con nosotros, no debemos temer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra además de sus fieles promesas y el llamado a nuestras vidas con un propósito? Estuve leyendo de un pastor conocido que se llamaba John Pipers, que cuando pasaba un momento de dificultad, cuando creía que no podía hacer algo y tenía miedo de hacerlo, sentía que Dios no estaba ahí,
él recordaba lo que decía Isaías 41:10. No temas, no temas. Lo que decía Isaías 41, no temas, ¿verdad? En cada uno de varios versículos acá dice la palabra que no temas. Y esto es porque si tenemos miedo al momento de hacer algo para nuestro Dios, Él nos recuerda esta promesa. ¿Cuáles son nuestros miedos, iglesia? El miedo no es un sentimiento, el miedo es un espíritu. Todo el mundo existe el miedo y por ello sabemos que estamos al borde de una crisis, de una de las crisis más grandes de la historia, tanto sanitaria y económica. Y todos en algún momento hemos tenido miedo o incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, de lo que vamos a emprender más adelante, de si Dios va a seguir con nosotros o cualquier cosa, o qué tiene Dios para nosotros en este tiempo tan difícil, porque vendrán tiempos difíciles para nosotros, hermanos, pero Dios siempre va a estar con nosotros, Dios siempre va a estar con nosotros. Y es que ningún ídolo, ninguna cosa forjada nos va a dar la paz y la tranquilidad que sentimos cuando estamos con Dios. La paz que Dios Todopoderoso nos da es inigualable. Cuando estaba en el retiro y sentía la presencia de Dios, eh, sentía paz. Lloraba, pero no era un lloro de tristeza, sino de alegría y de compasión, porque sabía que Él estaba conmigo y que nunca me ha dejado, y que sus promesas se siguen cumpliendo en mi vida. Y creo que así fue con cada uno de los jóvenes que estuvieron en el retiro. Eh, el Creador siempre dice y habla a su pueblo diciéndole que no tema. Se repite muchas veces en la Biblia. Cuando Dios está hablando con Josué, que le dice no temas, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas, esfuérzate y sé valiente. Cuando Pablo está en un momento muy difícil de su vida, el Señor le dice no temas. ¿Por qué será esto? Porque el miedo no elige clase social ni política. Si tuvieron temor en algún momento estos hombres de Dios, cuánto más nosotros, ¿verdad? Pero tenemos como testimonio de que cada uno de ellos se levantaron y creyeron en esa palabra y están y sirvieron a Dios, e hicieron su propósito, el propósito de Dios que tenía para cada uno de ellos. Como les dije, el miedo es un espíritu. Y lo dice, de hecho, lo dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué más que esto para saber que no debemos tener ese espíritu de temor en nuestras vidas, sino más bien de amor, de poder y de dominio propio? ¿Qué es lo que preocupa a nuestros corazones? Hay que dejarlo en manos de Dios y Él solucionará todo. Como les dije que el Señor traía una palabra de Dios para la iglesia de parte del libro del profeta Isaías, pero este libro contiene demasiadas enseñanzas. Para entender esto, Isaías fue contemporáneo con 4 reyes y fue un hombre muy educado y preparado en cuanto a los caminos de Dios. Y desarrolló su ministerio profético porque él fue un profeta de Dios y desarrolló este ministerio durante 40 años. El nombre del profeta Isaías significa el Señor es la salvación o la salvación viene de Dios. Y en este libro esa es la palabra que más se predica o que más se quiere llegar. Diciendo que la única posibilidad de salvación proviene de Dios. Este libro tiene, cuando usted lee Isaías, sabe que va a recibir una palabra de aliento para su corazón. Tiene el propósito de calmar nuestros corazones y animar nuestra fe. Y este texto es uno de ellos. Con sus promesas y con su llamado, Él nos da aliento cada día. Y el contexto de este capítulo fue que lo predicó Isaías para animarlos a los israelitas,
durante un periodo que estuvieron en cautiverio por los babilónicos, para que todos pudieran descansar en el cuidado y las promesas de Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 40, el Señor muestra que Él es un Dios incomparable y decía que Él que iba a entregar a los israelitas en manos de los babilónicos. Y a pesar de toda esta dificultad que les iba a llegar a los israelitas, el Señor en el capítulo siguiente les anima y les dice que no teman, que Él siempre estará con ellos, que Dios los va a esforzar, pero que siempre va a estar con ellos, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué el Señor entregó a su pueblo en manos de los babilónicos? El pueblo de Israel se apartó de Dios y a pesar de que Dios es el Señor Jesucristo es un Dios lento para la ira, su pueblo no había hecho lo que él quería, lo que Dios tenía preparado para cada uno de ellos, y permitió que esto pasara para que cada uno de ellos fuera glorificado, ¿verdad? El Señor es el que controla, el que pone y quita a los gobernantes del mundo. Él es el quien pone los líderes mundiales y quien los quita. Y el que hace maldad o no hace maldad, recordemos, está el libre albedrío, pero recordemos también que esto sucede para que se cumplan sus decretos eternos y sus decretos divinos. Por lo tanto, la historia no sigue un curso aleatorio como si Dios no estuviera o como si todo pasara porque sí o porque sí, pues, pero la verdad es que no es así, sino que sucede todo con un propósito más grande. Y es decir, que la historia no sigue un curso aleatorio. Esto es porque está bajo un control y un comando de un Dios absoluto y soberano, y que gobierna de las cosas más grandes hasta las más pequeñas, ¿verdad? Cuando me refiero a las cosas más pequeñas, hablamos de cada uno de nosotros. Nuestra pequeñez e insignificante, no digo insignificantes, sino pequeñez de nuestras vidas. Y Dios se fijó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, ya va. Porque estamos hablando de la grandeza de Dios y nuestra pequeñez en comparación a Dios. Pero aún así somos importantes para Él. Si vemos en el versículo 14, Él nos dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Nosotros los pocos, la pequeñez, gusano de Jacob, se refiere a un pequeño grupo, a una pequeña cantidad. Pero esta pequeña cantidad se levantó y buscó el avivamiento de Dios y buscó a Dios y se cumplió y se engrandeció Dios en cada una de sus vidas. Y así creemos que será con cada uno de nosotros. Volvemos al capítulo 41 donde el Señor le hace saber a Israel que no debe no debe tener miedo, porque Dios estaba con ellos y está realizando lo que, lo que Él quería para cada uno de ellos. Pero ¿cómo este texto me ayuda a enfrentar mis temores? Si acaso se están preguntando esto, ¿cómo yo venzo el miedo? ¿Cómo yo hago que si tengo temor esto sea parte de mi vida? Él en su palabra, Él nos da las razones y motivos por las cuales no debemos temer, además de todas las que ya les he dicho. En Lucas 10:19, Él nos da una palabra que en realidad, si somos capaces de hacer esto, no tenemos temor, hermanos. En Lucas 10:19 dice, leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si tenemos potestad
para hollar serpientes y escorpiones, hermanos, y para que el enemigo no nos toque y tenemos fuerza sobre toda fuerza del enemigo, para que nada nos dañe, no debemos tener temor. Y luego de esto, ¿qué viene? Cuando ya sabemos que Dios nos ha llamado, que no debemos temer para dar ese paso que Dios quiere que demos para su llamado, el que nos ha entregado cada uno de nosotros, para saber si nuestras vidas están siendo dirigidas por Dios. Me gustaría que me acompañen a 1 Corintios 2:12, que dice de la siguiente manera. 2 Corintios 2:12. Y nosotros, no, 1 Corintios 2:12, perdón. 1 Corintios 2:12. Ajá. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios en sus vidas? Amén. Nosotros, yo y cada uno de ustedes no tienen el espíritu del mundo para que dudemos de lo que Dios nos ha llamado y de que debemos proceder en esto. En cambio, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Tener dirección es muy importante y tener dirección de lo que voy a hacer de parte de Dios. Saber si lo que estamos haciendo está guiado por Dios, ¿verdad? Si realmente Dios nos ha hablado y quiere que hagamos esto. Cuando Él dice cuando yo les digo que el Señor quiere dirigir nuestras vidas, no solo nos referimos a la parte espiritual o ministerial, sino todo lo que tenga que ver con nuestra vida, con lo diario, con lo que hacemos, nuestras acciones y decisiones. Dios quiere ser partícipe en cada una de ellas y tenemos que dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. Y aquí en Corintios dice que hemos recibido el Espíritu de Dios. El mundo no puede acceder a esto porque ellos tienen el espíritu del mundo. Pero nosotros deberíamos de saber lo que Dios nos ha entregado y nos ha concedido. Muchos de nosotros hoy en día aún no sabemos qué es lo que Dios nos ha entregado, qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y quizás hemos fracasado por mucho tiempo, hemos intentado y no hemos podido. Y esto es porque no tenemos dirección de parte de Dios. Pero nos levantamos y creemos en Él y le oramos y nos ponemos a cuentas con Él y van a ver que cada uno de nosotros vamos a ser dirigidos por Dios. Porque nuestro éxito se basa en que vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Cuando cumplimos sus mandamientos y estamos en santidad con Él. De esta forma, sabremos que el Señor nos guía a cada uno de nosotros. Nos guía y nos ayuda a tomar las decisiones. Tratemos de siempre, como les dije, ponernos a cuentas con Dios y estar en comunión con Él. Que hay que querer al prójimo como a nosotros mismos. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ya, no sé, creo que hablé muy rápido, no sé a qué hora empecé, pero ya casi culmino. Pero Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros un propósito. Y si tú no sabes aún a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios quiere para contigo, te invito a que te coloques de pie para orar por ti. Y si ya sabes lo que Dios te ha llamado, pero estás ahí y no has empezado ese llamado, también te invito a que te coloques de pie. Y los que ya empezaron ese llamado, también colóquense sobre sus pies. Todos colóquense sobre sus pies para orar por ustedes.
Bueno, bendito Padre, Señor, en esta tarde ya, Señor amado, coloco mi vida y la de cada uno de mis hermanos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, tome de ahora en adelante una decisión, Señor, y tome, Señor, la rienda, Señor, de seguirte, Señor, y de mantenerse en comunión contigo, Señor. Habla a cada uno de ellos, Señor. Yo sé, Señor, que tú hablas, Señor. Y aunque ellos no sientan que tú les hablas, Señor, tú siempre estás ahí. Y aunque sientan silencio por medio de otras personas, Señor, tú les hablas y los llamas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a cumplir el propósito, el llamado, Señor, ya que somos llamados con propósito a cumplir, Señor, esa meta y ese llamado que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, a cumplirlo, Señor, y a hacerlo en perfectas condiciones y que tú estés en ello, porque si tú no estás en eso que vamos a emprender, no sirve de nada, Señor. Estás siempre con nosotros, como dice tu palabra, Señor, cumpliendo tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque tomamos esta palabra, Dios, porque entramos en la gracia, Señor, y tomamos esta palabra para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que en todo el mundo, Señor, verán tus maravillas, Señor, y los que no crean, Señor, ten misericordia, Señor amado, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a los que no la tienen, Señor, para que cada uno de ellos también puedan ser impactados y ser llamados, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoro y te exalto, Señor, y te glorifico, Señor. Eres grande y poderoso, Señor. Manifiéstate en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu presencia es agradable y perfecta, Señor, y nos lava y nos purifica y nos da la paz. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dejar todas nuestras cargas, Señor, todos nuestros problemas en tus manos, Señor. Te entregamos nuestros problemas, Señor. Dígale a cada uno de ustedes, Señor, los que están acá, que entregan sus problemas y toda aflicción se la dejan en sus manos, Señor. Y toda pregunta, toda duda que tengan en tus manos también, Señor. Y en el nombre de Jesús tú vas a tener respuesta para cada uno de estos hermanos que están acá, Señor. Los bendigo y los quiero mucho, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.